De aquí, desde la equipa constituyente, nos encontramos en el encuentro de organizaciones de base que organizó la USTW junto a algunos convencionales constituyentes, una de ellas la Lamien Rosa Catrileo Arias, a quien también nosotros hemos difundido a través de nuestras redes sociales, una de las constituyentes de las cuales nos interesa conocer sus opiniones, sus intervenciones, así que le agradecemos también por tomarse un tiempo en este encuentro para poder compartir algunas palabras, algunas preguntas que queremos dialogar con usted. Gracias a ustedes porque he seguido su trabajo y es súper relevante lo que están haciendo porque están difundiendo de manera concreta, sencilla, entendible para todos lo que se está haciendo en la convención. Así que los felicito y un gusto estar con ustedes acá y conocerlos también, porque los he seguido. Muchas gracias, Lamien, así que nosotros también nos hemos estado dando cuenta que nos sigue y en ese mismo sentido nosotros queríamos partir preguntándoles, para nosotros parte de nuestro trabajo relevante lo hacemos en el sector Santa Rosa, en el sector abajo de la línea, como le denominamos acá también, y usted, nosotros sabemos que vivió muchos años también en ese sector. También en algunas entrevistas que pudimos ver usted se definió como mujer, mapuche, pobre, y en ese sentido queríamos preguntarle cómo se vincula la memoria del haber vivido en el espacio urbano popular de Temuco con el ser mapuche. Sí, con mucho orgullo. Yo viví en Santa Rosa, bueno, en Santa Elena en específico, por mucho tiempo, y es un orgullo venir de allá, zona donde hay mucha gente mapuche, donde están todavía mis tías, mis tíos ahí viviendo, y hasta el año pasado viví ahí. Así es que no, con mucho cariño recuerdo ese sector y todo eso. Y bueno, se vincula, nosotros los mapuches estamos en todos los espacios. Siempre existe el prejuicio de que el mapuche es del ámbito rural, pero nos encontramos en todos los espacios, en lo rural, en lo urbano, en lo profesional, los trabajadores, los estudiantes, dueñas de casa. Nosotros los mapuches estamos, igual que todas las otras sociedades, inmersos en todos los sectores de la sociedad. Así es que, y la identidad se fortalece también en lo urbano. Nosotros seguimos con las lógicas comunitarias, ahí siempre estábamos vinculados con los vecinos, no estábamos con ese ánimo que como se da en otros lados, ¿cierto?, donde uno no conoce al vecino. Ahí todos los días nos conocíamos, los personajes del barrio, por supuesto, siempre están ahí. Y todavía existe ese sentimiento de pertenencia a ese lugar. Sobre todo yo le tengo mucho cariño porque es un espacio que viene desde mi abuelo. Entonces es como una especie de love urbano, porque partió mi abuelo, siguió mi padre y ahora nosotros estábamos ahí también. Qué bueno, Lamien, saber conocer un poco más de la historia, cómo se va vinculando también el tejido social en el espacio urbano, como bien lo señala, y vecina hasta hace poquito, así que sí, esperamos poder tenerla también en el sector para poder estar conversando con las vecinas, con los vecinos que también están interesados de este proceso constituyente. Queríamos preguntarle también se conformó una comisión de derechos humanos, reparación, justicia y garantías de no repetición. Lo conversábamos un poquitito antes, el Estado de Chile en el 2014 fue condenado en el caso Norín, Pichún y otros por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente porque se vulneraron derechos procesales, garantías constitucionales en los juicios que se siguieron contra esos Peñi, y como parte de la sentencia se establecieron garantías de no repetición. Sin embargo, si nosotros analizamos cómo han sido los procedimientos judiciales desde esa época, las vulneraciones a las garantías procesales de los Peñi se siguen cometiendo. Entonces, en este desafío de imaginarse garantías de no repetición, ¿cómo podríamos imaginarse esas garantías para que en el fondo tengan un efectivo cumplimiento en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, ahí hay un problema constitucional, efectivamente. Existe mucha discusión doctrinaria de cómo se recogen los tratados internacionales de derechos humanos, por sobre todo dentro del ordenamiento jurídico nacional, y se cita el artículo 5 de la actual Constitución, que es ambiguo, que genera discusión y todo eso, y eso ha llevado a que muchas veces los instrumentos o los derechos contenidos en instrumentos internacionales no se puedan materializar y queden en lindos discursos, que es lo que ha pasado sobre todo para nosotros los pueblos indígenas y el pueblo mapuche en particular. Entonces las garantías de no repetición, pensando en una nueva constitución, son primero a través del reconocimiento y a través de crear un bloque constitucional, del recoger estos instrumentos internacionales de manera expresa, modificando la forma en que se había tratado hasta ahora la temática en el país, y llevándolos a la práctica. Y lo otro que también la garantía de no repetición tiene mucho que ver también con la distribución del poder, porque si tú tienes a un poder ejecutivo donde no va a, por ejemplo, a
no tiene la voluntad de poner en discusión una reforma legislativa que permita, por ejemplo, que garantice un cambio en este caso, el respeto de las normas del debido proceso, se van a quedar en el papel. ¿Qué es lo que ocurre? Y si nosotros, los movimientos sociales, los pueblos indígenas, no tenemos representación o la ciudadanía no tiene la facultad de proponer, por ejemplo, medidas legislativas que se hagan cargo de esos temas, vamos a estar solamente en manos de un poder ejecutivo, del gobierno de turno. Y el gobierno de turno en este caso no es favorable o no es amigo de las demandas del pueblo mapuche. Y eso impide el cumplimiento de estas garantías de no repetición. Por eso también que es relevante que podamos en esta nueva constitución distribuir de mejor manera el poder a través de la descentralización y a través de la participación ciudadana directa en iniciativas de ley, por ejemplo.